¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Reflexiones Bíblicas para hoy. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos y también por compartir con otros este hermoso mensaje, estas hermosas reflexiones que me ayudan a crecer espiritualmente y aprender más de las bendiciones de Dios, de la palabra de Dios. Hoy toca el capítulo número 42. Vamos a estudiarlo, meditarlo y quedarnos con las hermosas enseñanzas para nuestra vida diaria. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por cuidarnos. Gracias por la vida y también por la reflexión de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Saludos a todos. Hoy capítulo 42, la historia del gran José, cómo Dios interviene, cómo Dios lo prospera y cómo Dios premia la fidelidad y la integridad de José. Dice: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? La situación era difícil en la tierra de Canaán. También ahí afectó y comenzó el hambre, la tierra no producía y comenzó la sequedad, comenzó la tristeza y la angustia. La Biblia menciona que Jacob estaba preocupado, los hijos estaban preocupados, tanto así que se miraban el uno al otro como diciendo: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con nuestros ganados? ¿Qué va a suceder con nuestras posesiones? ¿Qué va a suceder con nuestros hijos, con nuestra esposa? El hambre está aumentando. Entonces Jacob les dice: tomen acción, no solamente se queden mirando el uno el otro, busquen solución. Querido amigo, querido hermano, no sé qué situación usted está enfrentando y a veces solamente nos quedamos mirando. Tenemos que buscar la bendición de Dios y actuar frente a las adversidades y las dificultades que nos enfrentan todos los días. Por eso Jacob les dice: déjense de estar mirando, déjense de preocuparse, tomen acción inmediatamente. Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá, comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Dice: he escuchado. Egipto tenía suficiente alimento para todo el mundo conocido de ese tiempo. Así que levántense. Sabemos que el viaje hacia Egipto era difícil, pero la única forma de poder vivir era de ir a buscar alimento y traer para la familia. A veces las cosas que tenemos que hacer son difíciles, pero las cosas que no podemos hacer, que es imposible para el hombre, Dios lo hace posible. Había alimento en Egipto. Dios fructificó la tierra en Egipto. Dios reveló en Egipto lo que tenían que hacer a través de José. Así que tenéis que levantarte. Queréis sobrevivir. Queréis que tus hijos tengan pan y alimento. Levántate y enfrenta las dificultades. Queremos ir al cielo. Queremos disfrutar la eternidad. Queremos el pan del cielo que descendió Cristo Jesús. Levántate y no te quedes solamente mirando. Toma acción en tu vida. No solo te quedes lamentando, sino que levántate como estos lo hicieron. Hay pan. Entonces dice ahí: y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Obedecieron. No había otra alternativa. Era la única forma de poder seguir viviendo. Sin eso iban a morir todos, juntamente con sus animales y todas las posesiones que ellos tenían. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Benjamín era el hermano pequeño de José, el más pequeño de todos. 10 de los hermanos adultos, hombres fuertes, tuvieron que viajar, hacer ese viaje largo hacia Egipto. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. El hambre era fuerte y estaba azotando todos los lugares de Canaán. Y entonces, cuando ellos deciden llegar a Egipto, versículo 6, se encuentran, aunque ellos no lo reconocieron, ellos no sabían, sin embargo Dios ya sabía, Dios sí conocía, que él dice: y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y le llegaron los hermanos de José, se inclinaron a él, rostro a tierra, porque no le reconocieron. José era ahora el gobernador,
el respetado. Sin José el asunto era difícil de conseguir trigo. Solo era a través de José el que tenía que extenderles el trigo, y dice la palabra del Señor, y cuando José vio a sus hermanos, los conoció. Claro que él sí los conoció, eran 10, y se notaba la apariencia de que ellos venían de Canaán y que eran pastores, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimento. José, ¿por qué no se dio a conocer? Porque él tenía un plan. Él quería saber si aún sus hermanos albergaban envidia, odio entre ellos. Por eso él trató de no darse a conocer en ese momento. Había que ver cuánto habían cambiado sus hermanos al pasar el tiempo. Y dice la palabra del Señor, dice: ¿de dónde vienen? A ver si ellos decían totalmente la verdad o simplemente se negaban a decir la verdad. Y entonces ellos contestaron: de la tierra de Canaán. Y era cierto. Y entonces dice la Biblia: José pues conoció a sus hermanos, mas ellos no le conocieron. Y dice: entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, para ver lo descubierto del país habéis venido. Era muy común en aquel tiempo de que hombres encubiertos entraban a las ciudades para ver cuáles eran los puntos débiles, para más tarde llegar con un ataque o destruir la ciudad. Y José los acusa de espías, una acusación terrible. Una acusación que tenía que pagarse muchas veces con la vida si descubrían que en realidad eran espías. Y entonces ellos se asustaron y dijeron, dice la Biblia, ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido simplemente a comprar alimento. No somos espías, solo necesitamos un poco de pan, solo necesitamos pan, trigo, para poder darle a nuestra familia y poder enfrentar el hambre que está pasando en esta situación en los alrededores, incluso en nuestro país. Pero José les dijo: no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos. Comienzan a decir la verdad. Y entonces dice: hijos de un varón de la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nosotros, con nuestro padre, y el otro no aparece. Ahí es donde está mezclada la verdad y la mentira. Ellos sabían que lo habían vendido a Egipto. Podrían haber dicho y reconocido sus errores en ese momento. Por eso José dedica un poco más de tiempo, porque no son totalmente sinceros. Dicen que vienen de Canaán, es correcto. Dicen que son hijos de un hombre, son 12, es correcto. Dicen que un menor se quedó en la casa, es correcto. Pero lo que sí es mentira, que dice el otro no aparece. Podrían haber dicho: el otro nosotros lo vendimos como esclavo en Egipto. Tal vez usted sabe de él y era momento de reconocer su error. Pero ellos simplemente dijeron: el otro no aparece. Ellos sabían lo que habían hecho. Es aquí donde, hermano querido, tenemos que enfrentar y decir totalmente la verdad a Jehová, aunque Él lo sabe, pero Dios quiere que salga de nuestros labios con toda sinceridad. Y entonces dice, José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. José ahora con más fuerza y con más dureza les dice que son espías, porque no le están diciendo completamente la verdad, y él los empieza a probar la lealtad y la integridad que hay en ellos. En esto seréis probados, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. De veras ustedes tienen un hermano menor, voy a hacer que venga hasta aquí. Una orden amenazante. José sabía de su hermano, y a ver si ellos estarían dispuestos a llevar a su hermano pequeño a Egipto. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. La amenaza es terrible. Que alguien te esté amenazando y te esté diciendo que eres espías en ese tiempo, corría entonces el peligro de muerte. Una acusación verdaderamente terrible. José entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días.
José está tratando a sus hermanos para ver la integridad, para conocer si aún en su corazón siguen con odio. Y dice la palabra del Señor: al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Reconoce y dice: saben, yo soy también un temeroso de Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos. Vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. José les dice: de todas formas alguien quedará preso aquí en Egipto, mientras ustedes van y le llevan pan y alimento para su casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y lo hicieron así. Dijo José: traigan al hermano pequeño. Y si traen al hermano pequeño, sabremos que no son espías y no van a morir. Así que el destino de un espía, si era descubierto, era la muerte, porque era un enemigo que estaba viendo lo débil del país. Y entonces dice: y decían el uno al otro, entre ellos sí reconocieron, entre ellos, porque ellos sabían lo que habían hecho, pero no reconocieron delante de Dios, ni delante de su padre, ni delante de José lo que habían hecho. Y dice ahí: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso nos ha venido sobre nosotros esta angustia. La misma angustia que pasó José cuando le suplicaba que no lo vendieran. La misma angustia que tenía José cuando lo lanzaron al pozo. La misma angustia de José cuando lo vendieron como esclavo. Ahora ellos se están enfrentando y lo platican entre ellos, mas no se arrepienten de todo corazón. Dice: tal vez hemos pecado. Claro que habían pecado. Claro que ellos habían cometido un error. Entonces le respondió Rubén diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? Y aquí también se nos demanda su sangre. Rubén está diciendo lo que él tenía planeado, y eso lo recuerdan claramente como el día de ayer. Los pecados quedan marcados en nuestra vida, y cuando no lo confesamos estarán allí tratando de destruir con culpabilidad y hacernos sentir mal y aplastarnos cada día más. El pecado aplasta, el pecado destruye, el pecado separa, el pecado deja en la soledad. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había entre ellos intérprete. Estaban comunicándose en ellos en su lenguaje, no el lenguaje de Egipto, porque José hablaba los dos idiomas. Sin embargo, José sí sabía lo que estaban hablando, porque él conocía la costumbre y sabía el lenguaje de cada uno de ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. José lloró, tenía ganas de abrazar a sus hermanos. José, un hombre íntegro, dispuesto a perdonar, estaba a punto, pero tenía que esperar en realidad cuánto habían cambiado sus hermanos. Después mandó José que llenaran sus sacos, y le devolvieron el dinero cada uno de ellos, poniéndolo en el saco, y les diesen comida para el camino, y así lo hizo con ellos. Dio la orden: despáchenlos y denle lo mejor del trigo, y la paga que ellos dan, devuélvanselo en su saco. Finalmente él era el segundo, el gobernador de Egipto. Finalmente José era el que había juntado demasiado trigo en su administración, así que para él no era dolor darle y regalarle el trigo a su familia y a sus hermanos. Para él era un privilegio. Entonces ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron preocupados, se fueron tristes, sin reconocer que el error que ellos habían cometido años atrás aún seguía vigente, pero Dios había convertido esa maldición en bendición. Y dice la palabra: pero abriendo uno de ellos saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Cuando ellos dieron de comer a sus animales mientras iban por el camino, dijo a uno de sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces
se les sobresaltó el corazón. Espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto? ¿Qué nos ha hecho Dios? Y a veces la culpa le echamos a Dios. ¿Qué culpa tiene Dios de tus hechos, de tus errores, de tus andadas, de tus palabras, de tus decisiones? Dios no tiene ninguna culpa. La culpa es nuestra porque nosotros nos separamos de Dios, porque nosotros no somos sinceros delante de Dios. La culpa es nuestra. Ellos culpando a Jehová de sus actos, y entonces aquel varón dice, y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Le están diciendo la verdad, lo que les conviene solamente. Así es el ser humano. Entonces dice, y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Es correcto. Somos dos hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece. Era la oportunidad para confesar sus pecados, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Era la oportunidad de decir, nosotros somos los que vendimos a José. Nosotros somos los que te quitamos a tu hijo José para separarlo de ti. Era la oportunidad, pero el orgullo ahí está en el corazón del ser humano. Dicen la verdad lo que les conviene. Y a veces nosotros así somos. Decimos lo que nos conviene solamente, pero donde vemos que tal vez nos afecta, entonces no decimos. Y esa culpabilidad ahí estará en tu corazón, y siempre tendrás pesar y dolor y también angustia. Y entonces dice la palabra de Dios, dice así, entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Todo el dinero de cada uno de ellos, José les había dicho que lo devolvieran. Y ellos se asombraron. Y ellos no solamente, en lugar de darle alegría, se preocuparon. No para otro hubiese dicho, qué bueno, tenemos nuestro dinero de vuelta, sino que era una preocupación. Algo raro está pasando aquí. Algo que inquieta a toda la familia, incluyendo a Jacob. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín lo llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Jacob les vuelve a recordar, José no aparece, José no está. Era la oportunidad para estos hermanos, para estos hijos, de decirle a Jacob la verdad, de decirle que ellos habían pecado vendiendo a José en Egipto. Era la oportunidad para decirle, tal vez en algún momento tenían la esperanza de verlo como esclavo en Egipto, pero se quedaron callados. Quedarnos callados envejece y encrudece, y nuestros huesos se secan. Pero cuando tú declaras tu pecado delante de Dios, viene nuevas fuerzas y renovación en tu vida. Y dice, y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano para que yo te lo devuelva a ti. Ahora Rubén se ofrece. Dice, vamos a llevar al más pequeño, a Benjamín. Pero él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado, y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Jacob nuevamente hace el énfasis delante de sus hermanos, delante de sus hijos. ¿Cómo ustedes se quieren llevar al más pequeño? Si el otro, su hermano, de madre, de padre y madre, no aparece.
ha muerto. Ahora ustedes quieren llevar al más pequeño y le puede acontecer algo o algún desastre. Nuevamente otra oportunidad para decirle a Jacob por qué no aparecía, que en realidad no lo habían matado, lo habían vendido como esclavo, o que probablemente allá lo habían llevado a Egipto y tal vez había muerto, pero en las manos de Egipto. Pero ellos podían haberle dicho: Señor, Padre, nosotros vendimos a José, no lo matamos, teníamos intención de matarlo por envidia porque tú le habías hecho una túnica de diversos colores, pero lo vendimos. Pero aún así ellos quedaron callados. Finalmente, este momento de encuentro y de plática se tornó en paz y cada quien tomó su camino mientras había alimento. Pero una vez que el alimento se está terminando, vuelve otra vez a la reunión y a recordar y a enfrentar las situaciones y las crisis que ellos están pasando. Querido amigo, querido hermano, Dios te está dando la oportunidad de arrepentirte de corazón. Dios siempre está ahí, por eso Él dice: venid luego y estemos a cuenta. Primera de Juan 1:9 dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué os esperáis? Declara delante de Jehová tu pecado y Él te perdonará. Padre, gracias por tu palabra. Señor, son lecciones que nosotros necesitamos para aplicarlo a nuestra vida. Guárdanos en tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Si te es de utilidad esta reflexión del día de hoy, compártelo también para que otros puedan escuchar de las bendiciones de Dios. Bendiciones.